Listo, bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. El día de hoy vamos a tener nuestro segundo encuentro, ¿cierto? De nuestra mesa. Eh, el propósito es que podamos socializar la ponencia que nos trae la compañera Heidi Rodríguez y que podamos hacer una pequeña socialización, interacción frente a los temas que nos proponga en esta ponencia. Listo. Entonces le damos la bienvenida a Heidi y cuando quiera puede iniciar. Bueno, muchísimas gracias a las coordinadoras de mesa y pues a la Bienal por permitirnos compartir este espacio en el que pues bueno podemos un poco socializar nuestros procesos de investigación pero también discutir alrededor de los mismos. Bueno, yo les cuento un poco eh, este proyecto, bueno, esta ponencia pues emerge de un trabajo que se ha hecho en la zona de los Montes de María desde hace más de 7 años. Entonces, desde allí hemos estado pues preguntándonos constantemente por el lugar de la participación infantil de los niños y las niñas, dadas las condiciones de violencia, pues producto del conflicto armado. Ustedes saben, ¿no?, que los Montes de María pues han sido un lugar muy complejo en términos de lo que implica y lo que sigue y las secuelas presentes todavía del conflicto. Entonces, pues en ese sentido, les voy a un poco a mostrar el trabajo que hemos venido adelantando y pues lo que está haciendo el Politécnico Gran Colombiano allí en el territorio a través de pues la línea de investigación del semillero y del programa en educación para la primera infancia. Entonces, hemos denominado esta ponencia el lugar de la participación infantil, el rol del maestro y educador popular en la subregión de los Montes de María, específicamente en María la Baja. Entonces les muestro un poco acá, no sé si ahí alcanzan a ver. Eh, Nosotros tenemos aquí en la parte en el norte del Caribe, en el norte de Colombia, en el Caribe, cerca del Caribe colombiano, la subregión de los Montes de María es una subregión muy amplia, muy grande, convoca dos departamentos, el departamento de Bolívar y el departamento de Sucre, y allí pues hay 15 municipios que hacen parte del territorio y comparten, como les digo, esta zona geográfica. Específicamente nosotros hemos venido trabajando en la parte baja de Montes de María, que es María la Baja, hay dos partes, ¿cierto?, en el departamento de Bolívar, es la alta montaña y la baja montaña, y la baja montaña se le conoce como María la Baja. Eh, esta subregión del Caribe colombiano, pues limita por el oriente, por este lado, con toda la zona del Magdalena, por el occidente, con toda la zona del Golfo de Morrosquillo, arriba en el norte por el Mar Caribe y abajo por todo el tema, por Sincelejo, básicamente. Entonces es una zona estratégica en términos, digamos, de corredores, ¿no? Digamos, en la zona hay un control territorial debido a la posición geográfica que tiene la zona. Entonces, diferentes grupos al margen de la ley, también por parte del Estado, han estado, perdón la redundancia, pero han estado eh, pues disputándose el control territorial, como vamos a ver más adelante. Entonces, esto era un poco para el contexto. Bueno, los Montes de María tuvieron o han tenido muy fuerte el tema de conflicto armado más o menos desde el año 1990, eh, con unas cifras que son escandalosas y muy alarmantes. Aquí les puse unas, pues traje unas por hasta 2006, 3.916 homicidios, 153.734 personas desplazadas hasta 2006, 772 secuestros, 70 masacres, 8 tomas guerrilleras a municipios y 82.656 hectáreas abandonadas. ¿Qué pasa digamos, ahí en el conflicto, digamos, interno? Eh, este reporte sale del año pasado en una entrega que se hizo a la Comisión de la Verdad en el 2020, varias organizaciones, entre esas la organización con la que trabajamos, la Organización de Población Víctima y Desplazada de los Montes de María, algunas corporaciones, CODES, que es el Centro para el Desplazamiento Forzado en el país, y entre otras organizaciones entregaron un informe en el que básicamente se retoma información desde 1990 hasta el 2006, 2007, y hay algunas precisiones hasta 2010, pero se concentra principalmente entre los años 90 y 2006, 2004, 2006, porque fue pues el momento más álgido del conflicto armado en el territorio.
Rápidamente aquí voy a mostrar el histórico de desplazamientos forzados en Montes de María, ya que pues es el tema de interés de nuestra mesa. Lo primero que debo mencionar es que entre el 46 y el 56, como ocurrió en gran parte del territorio nacional, la violencia bipartidista pues dejó unos desplazamientos del campesinado, pues quienes buscaron refugio y protección en otras partes del país debido pues un poco a la guerra interna, pues al conflicto a la violencia pues de este fenómeno. Y entonces allí grandes gamonales, grandes terratenientes se aprovecharon y se apoderaron de fincas, ¿no? Y algunas cosechas entonces se convirtieron en propietarios. Debo decir que antes de esto, pues el primer desplazamiento haya ocurrido, pues fue a la población indígena y a la población palenquera que estaba allí asentada, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos que eso fue como el primer fenómeno fuerte que se data en el territorio tiene que ver con la violencia bipartidista. Ya luego entre 1990 y el 2000 ocurre una pequeña guerra interna, digámoslo, porque en el territorio resulta que fue muy fuerte durante los 70s y los 80s el movimiento campesino. Ahí la NUC sobre todo hizo una presencia muy importante, se establece la NUC además en el territorio y allí pues justamente para poder recuperar esas tierras de esta violencia bipartidista donde grandes gamonales se apropiaron del territorio, entonces viene todo el movimiento campesino, ese movimiento campesino empieza a recuperar territorio y hacia 1990 entonces esto se convierte en un tema pues digamos interno muy fuerte. Hay una violencia interna, una guerra interna, y esto pues trajo unas consecuencias, digamos, muy, muy complicadas. ¿Qué pasa allí? Pues hay una incursión además del movimiento campesino, hay una incursión en el territorio de la guerrilla, en particular del ELN y de las FARC, siendo las FARC, pues digamos, como una de las guerrillas que más ocuparon el territorio, en especial el Frente 35, el Martín Caballero. Entonces ahí hubo también como una tensión en el territorio, se estigmatizó muy fuertemente el movimiento campesino, a la NUC, pues por estar supuestamente colaborando con la guerrilla, y entonces en 1990 hay un conflicto interno muy fuerte. Ya hacia el 2000 y digamos, hacia el 2000-2006, empieza todas las incursiones paramilitares y básicamente con esta estigmatización de la guerrilla, ¿no? De los movimientos campesinos y demás, empiezan a ocurrir una serie de masacres y yo me voy a volver acá un momento porque si ustedes se dan cuenta, hablamos de 70 masacres y hablamos de 8 tomas guerrilleras. Las 8 tomas guerrilleras no dejan víctimas mortales, sí dejan algunos líderes campesinos sí muertos y asesinados, pero las masacres ya en términos sistemáticos y de violencia muy fuerte en el territorio inician hacia el año 2000 y dejando con ello pues diferentes tipologías en términos de las masacres, unas masacres digamos con un número importante de víctimas y otras pues con un número bajo, pero todas están asociadas al fenómeno del paramilitarismo en la zona entre el 2000 y el 2006. Entonces ahí empieza también todo un proceso de monopolización de la tierra, el despojo de tierra, y como se ve más adelante, pues digamos ya después del 2006 y todavía hasta el 2020, empiezan a haber otras formas sistemáticas de violencia en el territorio. Entonces al principio hablamos, ¿cierto?, de secuestros, asesinatos, desplazamiento forzado, por supuesto, eso condujo al abandono de tierra, pero hoy en día lo que estamos viendo en los Montes de María es el encarcelamiento de líderes sociales, digamos que lo que hacen un poco es desplazar las formas de violencia y en este momento entonces se abren unos procesos judiciales porque hay una reclamación de tierras por parte del campesinado en este momento, de algunos líderes sociales, esto después de los procesos de La Habana, de los acuerdos de paz de La Habana, hay un acompañamiento de la Agencia de Renovación del Territorio y bueno, de otras organizaciones, no obstante, vienen nuevamente las amenazas, las incursiones en el territorio y actualmente entonces no están asesinando a la gente, digamos, como pasaba sobre todo en el año 2000, que fue el momento más fuerte de asesinatos y de despojo de tierras. Pero lo que sí está pasando es que después de todo este, digamos, recorrido, grandes agroindustrias compraron los territorios a muy bajo precio cuando la gente abandonó el campo sobre el 2000 y 2006. Y en este momento industrias como Argos, bueno, hay varias agroindustrias allí en el territorio que digamos, que han
pues sí, que han despojado al campesinado de la tierra y se han aprovechado un poco de esto. Entonces, la reclamación de tierra lo que hace es que pues varios líderes campesinos en este momento se encuentran en juicio contra grandes industrias o están en la cárcel. Entonces, han sido nuevas formas de despojo y desplazamiento de tierra. Entonces, esto como para mencionar un poco el contexto y básicamente la relación que ha tenido el conflicto armado con el tema del desplazamiento forzado. Yo les tengo aquí unas cifras, pues yo les decía más o menos que en el 2000 fue un año muy fuerte en términos de lo que implicó el desplazamiento forzado en el departamento de Bolívar y en especial, pues nosotros estamos en el municipio de María la Baja, pero si ustedes se dan cuenta, hacia la zona de la alta montaña fue el tema más álgido y más fuerte. ¿Por qué? Porque había una estigmatización muy fuerte, allí estaban los asentamientos de los grupos del bloque, perdónenme, del Martín Caballero de las FARC, del Frente Martín Caballero de las FARC, y cuando llegan las incursiones paramilitares a sacar supuestamente la gente, ¿no? La guerrilla del territorio, cualquier campesino era visto como un posible colaborador, y esos asentamientos guerrilleros estaban especialmente en la zona de San Juan de Pomuceno y en el Carmen de Bolívar. Entonces allí se presentan, ¿no? Recuerden ustedes la masacre, por ejemplo, del Salado, Canutal, Canutalito, Chengue, Ovejas, todo ese lado pues reviste un tema de desplazamiento forzado y de masacres pues muy fuerte. Aquí hay un relato de un ejercicio que se hizo en San Juan, el Guamo y San Jacinto, que es por la zona que les estoy contando, y ellos mencionaban que el desplazamiento de la zona fue pues masivo, ¿no? Cuando en la Comisión de la Verdad empiezan algunos paramilitares a hablar del por qué ocuparon la zona de los Montes de María, ellos no afirman, digamos, no declaran que fue un tema sobre ocupación de la tierra, ¿no? Que, como el despojo de tierra. Ellos lo que dicen es que necesitaban un control territorial porque es una zona de privilegio para el paso de drogas hacia el Golfo de Morrosquillo. Entonces, principalmente no era el despojo de tierra, pero sí hay una contradicción por cuando uno va a ver el 30% de la tierra en los Montes de María está ocupada en este momento por agroindustrias. Entonces, ahí hay como una tensión en relación con las declaraciones a la Comisión de la Verdad con respecto a lo que ha venido sucediendo en el territorio. Bueno, yo quisiera aquí compartir rápidamente, si puedo. Ay, hijo de madre, pero ahí. Bueno, no, creo que ahí lo que hice fue correrme del. Bueno, es un relato que más adelante entonces lo comparto una vez haya finalizado la presentación. Bueno, entonces todo esto es el marco, ¿no? Digamos, de desplazamiento forzado, por supuesto las secuelas y las afectaciones a la población han sido de diferente índole. Nosotros hablamos de derechos económicos, sociales, políticos y culturales, ambientales también. Por supuesto, todos estos tipos de derechos, ¿no? Cuando hablamos de enfoque de derechos, pues en la zona han sido violentados, y por supuesto, uno de los grupos poblacionales que ha tenido una afectación muy fuerte ha sido la infancia, pero también a eso le debemos sumar a las mujeres, que fueron como el principal, ¿no? Las víctimas, digamos, un poco más afectadas en medio del conflicto armado, a la condición de mujer, ¿no? Que básicamente eso tiene ahí una connotación doble, pero bueno, más, o no sé en qué otro momento lo podamos discutir, pero hay un tema muy fuerte con la violencia del enfoque de género, pero hablamos también de grupos vulnerables como afrodescendientes, como indígenas, que hacen parte de la composición de los grupos poblacionales que componen el territorio. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en la zona en el 2014, encontramos que el tema de la participación infantil no se dio, pues no fue natural. Solo que en ese momento se estaba trabajando en las zonas de reserva campesina, que luego en el territorio se definieron como zonas de mesa de interlocución, pues básicamente porque hay mucho, no solamente campesinos, sino también hay población indígena y población afrodescendiente. Entonces esto hizo que la mesa de interlocución pues empezara a trabajar en clave de la negociación de lo que debía ser el principio, el buen vivir en el territorio. Entonces se dejó de llamar zona de reserva campesina para hablar sobre la mesa, digamos, mesa de interlocución. También empezaron pues todo el tema de los acuerdos de paz, mesas de agua, escuelas de ciudadanía y demás. Entonces
estando en la zona de reserva campesina, en las discusiones sobre la zona de reserva campesina, varios líderes empezaron a hablar sobre la importancia del relevo generacional. Entonces, entre ese fenómeno, digamos, del reconocimiento de sus prácticas y sus acciones, pero ya teniendo en cuenta que muchos de ellos estaban pues ya cansados por una parte, ¿no? Porque la lucha en el territorio ha sido bastante fuerte, la resistencia allí se ve, digamos, ya en ellos, digamos, de manera, ya una carga también se nota en ellos. Pero entonces también estaban haciendo una solicitud por revisar el tema del relevo generacional y ahí se empieza, la Organización de Población Víctima Desplazada de los Montes de María empieza a hacer un llamado sobre la importancia de trabajar sobre la participación de los niños, las niñas y los jóvenes, en especial los jóvenes, pero en una discusión que tuvimos, pues ellos empiezan a decir, bueno, ¿y cómo hacemos para que los niños y las niñas también tengan un lugar? Entonces, en medio de todas estas agendas y estas luchas por el territorio y la permanencia digna, que es como uno de los principios básicos en los Montes de María, para poder, pues, digamos, soportar un poco todas estas dinámicas propias del conflicto armado, pero también un supuesto posacuerdo, un territorio en posacuerdo, que eso, pues eso no es así. Entonces ellos, digamos que tenían que enfrentar ese fenómeno y ahí nace de manera un poco artificial, si se quiere, en términos ya de HART o de algunos lineamientos de participación, lo que implicaría la necesidad de, ¿no? Cómo la necesidad de la participación ciudadana no era un asunto propio de una normatividad o de una convención de derechos de los niños, sino de una necesidad concreta en el territorio, y ahí nosotros acudimos un poco al llamado, nosotros hicimos un levantamiento un poco teórico desde el HART, desde Yolanda Corona, bueno, desde varios autores, encontrándonos con una posición muy interesante, obviamente desde las epistemologías del sur, acompañado un poco desde la ciudadanía posabismal, no, de Sousa no la define así, pero él habla de una posibilidad de ciudadanía desde el reconocimiento, desde la recuperación de saberes, y sumado eso a Alejandro Kosinovich, que ha trabajado muy fuerte el tema de la ciudadanía, pero en particular desde la participación. Y entonces él empieza a hacer un estudio importante en clave de lo que implicaría una participación no desde la normatividad, no desde la teoría, pero sí desde la necesidad y desde el contexto. Y justamente fue eso lo que nos encontramos en los Montes de María y empezamos a hacer un trabajo relacionado justamente con la necesidad y los procesos de participación. Ahí teníamos una tensión muy fuerte en términos de lo que implicaba la participación de los niños y las niñas, porque no queríamos que el asunto también fuera una mirada adultocéntrica en el que una decisión basada en unas agendas territoriales, en unas necesidades de los adultos, implicaran también el tema de participar, ¿no? Porque se volvía también otra vez caer en la instrumentalización de la participación, y eso ha sido una tensión que todavía sigue, pues digamos que todavía está presente, pero ya con unas condiciones diferentes a como al principio se veía. Bien, esto para relatar todo el antecedente de cómo llegamos nosotros al territorio, qué es lo que ha sucedido en el territorio y hacia dónde vamos. Nuestro trabajo desde 2014 a 2020, 2019 finales, ha sido básicamente pensarnos en una ruta de participación infantil de los niños y las niñas sin caer en una mirada instrumental de la participación. Obviamente teniendo en cuenta todos estos fenómenos y secuelas de la violencia, el conflicto, el lugar de las mujeres. Ahí tenemos un trabajo con las mujeres, con el Círculo de Mujeres del Norte de Bolívar, tenemos un trabajo con adultos, tenemos un trabajo con grupos artísticos, es decir, tratamos que haya una articulación territorial de diversos actores que permitan el reconocimiento, en últimas, el reconocimiento de las infancias, y a partir de ese reconocimiento de las infancias, pues la idea sí es un poco promover unos ejercicios de otra índole. Bien, aquí entonces les voy a mostrar, ya desde el 2020 venimos trabajando en una articulación con la Universidad de La Salle. La Corporación de Desarrollo Solidario siempre ha sido la organización con la que nosotros entramos a trabajar en territorio, y esta organización pues lleva más de 25 años acompañando, más de 30 años acompañando a las organizaciones campesinas, está Compensar con su institución universitaria, y este año pues se agrega Cooperación Internacional a nuestro proyecto en la Junta de Andalucía y Ayuda en Acción Colombia. Entonces, nuestro gran objetivo, ¿cierto?, desde el macroproyecto es fortalecer los procesos de participación y educación ciudadana de los niños y las niñas, pues teniendo en cuenta la población desplazada étnica y campesina, que es el grupo y movimiento de base con el que nosotros estamos trabajando y con el que venimos pues desarrollando iniciativas desde hace más de 7 años. Este año con dos, digamos, los grupos
con dos grupos poblacionales emergentes, si se quiere. Una es que nosotros no hemos trabajado con la escuela, hemos trabajado con las organizaciones campesinas, con la familia, un procesos comunitarios, pero la escuela todavía no había sido un punto no habíamos llegado a la escuela básicamente porque la escuela no se había sido muy difícil el tema de la articulación con la escuela, lo logramos después de varios procesos de negociación y de diálogo con ellos, lo logramos el año pasado. Entonces se vinculan siete instituciones educativas de María la Baja con quienes estamos trabajando desde el preescolar hasta quinto de primaria. Y allí también, después de este proceso que les estoy contando, desde ese ejercicio de 2010, de 2014 a 2020, allí se unen los niños y las niñas que en su momento trabajaron con nosotros en el primer proceso y hoy en día son adolescentes promotores y líderes sociales quienes están entonces en este momento liderando de manera coparticipativa en este proceso. Y finalmente aquí pues ustedes van a encontrar el semillero El Mochuelo, que es el semillero de Infancia, Diversidad y Ruralidades, que hace parte del programa de la licenciatura en Educación para la Primera Infancia, y allí desde nuestro semillero El Mochuelo nos preguntamos pues justamente cuál es el lugar de la participación efectiva de los niños y las niñas en los Montes de María y María la Baja. Esto, digamos que es una subpregunta que emerge de una pregunta mayor, que es la pregunta por cómo fortalecer esos procesos de participación ciudadana. ¿Por qué el lugar de la participación efectiva? Justamente porque lo que hemos venido construyendo durante estos 7 años es una pregunta por que en efecto se logre una participación de los niños y las niñas un poco más natural, espontánea, sin que sea tan demandada desde este lugar adultocéntrico que les estoy contando. Nosotros empezamos un trabajo aquí de acercamiento teórico desde la postura de Axel Honneth, trabajando desde las 3 esferas, desde la esfera del amor, desde la esfera de la jurídica, y desde la esfera de la solidaridad. Entonces, desde ahí empezamos a hacer toda una construcción de comunidades de reconocimiento. Y para nosotros un lugar importante es el reconocimiento, obviamente, de las infancias, porque recuerden ustedes, por favor, que en el Caribe colombiano, pues siempre pues tiene unas condiciones culturales que impiden de alguna manera el reconocimiento de ciertos grupos poblacionales, entre ellos las mujeres, y pues los niños, ¿sí? Y ya si nos centramos en temas étnicos, pues ahí también hay un tema con los indígenas muy marcado. Bien, encontramos en la configuración de las infancias montemarianas, para responder la pregunta del lugar de la participación, 3 elementos que para nosotros son claves, ¿cierto? Y es una, las huellas que ha dejado la violencia, pues producto del conflicto armado, padres, familiares, digamos, de estos niños, tienen unas secuelas enormes en términos psicosociales, económicos, ambientales, que marcan el diario de vivir de los niños y las niñas, por supuesto, porque ellos hacen parte de su núcleo familiar, y esto de alguna manera pues viene, pues se traspasa, ¿cierto?, a la cotidianidad de los niños y las niñas. Además que muchos de los niños, pues de los jóvenes con los que hoy en día trabajamos y que cuando empezamos eran niños, pues tuvieron que vivir desplazamientos forzados, estando muy pequeños, o relatos muy fuertes como que se escondían debajo de un colchón cuando estaban los tiros de un lado y del otro para poder salvaguardar su vida. Y estos son niños que, por ejemplo, hoy en día hacen parte del grupo de promotores con los que venimos trabajando y todavía tienen unas secuelas muy fuertes porque el acompañamiento en el territorio está sobrediagnosticado, muchísimas ONGs en campo, mucho trabajo institucional, pero poco trabajo con infancia. Entonces esto ha hecho que de todas maneras haya ahí si se quiere, como una brecha, ¿no?, entre los procesos, digamos, trabajados con los adultos en varias líneas, incidencia política, economías campesinas, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, entre otras cosas, el agua, que en este momento está siendo un tema muy importante, frente a unas condiciones propias de las infancias que requieren una mirada colectiva, intersectorial, pero que aún no hay en el territorio. Entonces, para nosotros, el tema de la violencia y lo que ello ha dejado en los niños y las niñas es importante, y en los jóvenes que hoy en día están trabajando allí. Otro fenómeno que vemos muy interesante en la configuración de las infancias montemarianas es justamente el legado de resistencia de muchos líderes y lideresas que han trabajado por el territorio y que llevaban a estos niños y a estas niñas a las organizaciones, a las discusiones, a las caminatas. Recuerden ustedes, ¿no?, la caminata de alta montaña de los Montes de María. En fin, muchas acciones donde los niños y las niñas tenían una presencia. Entonces, muchos niños cargan consigo también este legado de resistencia.
Entonces creemos que eso también tiene un lugar en la participación. Y por último, la herencia cultural. Hay una identidad caribeña, hay una identidad campesina, afrocolombiana e indígena, dependiendo del cual lugar de los Montes de María. Por ejemplo, donde nosotros estamos, el 90% de la población es afro. Entonces, claro, tienen unos elementos identitarios muy particulares. Y bueno, y también una herencia, ¿no?, histórica. Ahí nomás está San Basilio de Palenque, entonces también hay un movimiento de resistencia y un movimiento cultural muy, muy, muy fuerte. Y son tres elementos que para nosotros, en términos de la configuración de las infancias montemarianas, tienen un lugar en la participación de los niños y las niñas. Entonces, tres elementos que todo el tiempo están presentes. Nos interesa, me gustaría que vieran, esta salida de campo fue hace 2 semanas. Y la foto por sí es desgarradora, ¿no? Este es un corregimiento que se llama Paso el Medio, que es una vereda que además la, la formó, casi que después de un desplazamiento interno, una profesora del territorio que además es estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales, es quien consigue el terreno para volver a asentar a la población allí en este lugar que se llama Paso al Medio, justamente porque queda entre el medio de una vereda y otra. Y estos niños todavía tienen el tema de la guerra muy presente, el tema del conflicto, el arma, bueno, eso está en el cotidiano, ¿no? Y además de eso tenemos una zona de cultivo de palma que rodea a esta población, y eso hace que los niños y las niñas también tengan unas condiciones de salubridad terribles, de medio ambiente. Bueno, es que son muchas cosas y tal vez me puedo extender mucho porque hay unas situaciones muy complejas en los Montes de María. Aquí están nuestros objetivos de estudio, es reconocer el estado actual de la participación infantil de los niños y las niñas, pues en términos, digamos, de las dinámicas sociales, en particular, pues de los fenómenos del conflicto armado y desplazamiento forzado. Para ello es preciso identificar la configuración de la participación infantil, que era un poco lo que estábamos hablando, y me quedó un poquito desordenado, presento disculpas, y bueno, y determinar el rol del maestro y el educador popular. Nosotros nos movemos con investigación, acción participativa. Para nosotros, los promotores, que son los líderes sociales que en este momento nos acompañan, los docentes, la ONG y las universidades amigas, pues son claves, y ahorita que se suma el semillero, pues son claves, y entre todos lo que hacemos es generar unos procesos que nos permitan realmente responder de manera conjunta a las necesidades territoriales. Para esta investigación, pues básicamente se hizo una etapa de preinvestigación que yo la cuento desde 2014, como lo han podido ver, hasta 2020, porque todo eso hace parte pues como de esa preinvestigación y una cantidad de procesos que han surgido, que han emergido a partir digamos, antes de lo que estamos trabajando en este momento, una parte de diagnóstico, que pues lo hicimos también colectivamente, no, varios encuentros y acciones colectivas. Entre esas definimos de manera conjunta que es preciso hacer un diplomado con los profesores y con los promotores, un poco en términos de lo que implica el reconocimiento de las infancias, y desde allí estamos trabajando cuatro ejes temáticos. El primer eje temático es derechos de los niños y las niñas, pero en perspectiva crítica, no desde la convención. Obviamente vamos al tema jurídico, pero tratamos de ir más allá, con un enfoque territorial, por supuesto. Y trabajamos enfoque de género, trabajamos construcción de paz y reconciliación. Y desde ahí estamos haciendo varias acciones. Una de ellas es una campaña, los niños y las niñas están haciendo una campaña en los Montes de María. El tema de la pandemia nos ha dificultado un montón ese proceso, pero esperamos, pues, con lo que queda del año y el próximo año, poder fortalecer la campaña que se está realizando, y allí promotores, escuelas y otros actores pues están trabajando también para que esto sea pues un hecho, ¿no? Para que se dé y tenga algún impacto. Y una evaluación reflexiva que siempre se realiza en términos de la IAP. Los alcances, bueno, yo les voy a hablar rápidamente de los alcances hasta el momento. La configuración de la participación infantil en el marco de los estragos del desplazamiento, pues aquí debo decir que nosotros hemos considerado que los alcances de la participación de los niños y las niñas en este momento, si bien hay una participación de ellos en términos de lo que implica su voz y lo que implica el pensamiento, no hay un reconocimiento por parte de los docentes de lo que implicaría realmente una acción de los niños y las niñas. No se respeta el movimiento de los niños y las niñas que está emergiendo en el territorio. En el territorio no solamente los niños y las niñas hacen campañas. Por ejemplo,
2019 trabajamos en una reclamación del derecho a la seguridad alimentaria y a la alimentación sana al municipio de María la Baja, la alcaldía. Los niños y las niñas han hecho, por ejemplo, campañas sobre alimentación sana en un programa que se llamó Saberes y Sabores de mi Tierra, que con alianza al Ministerio de Cultura logramos hacer ahí unos podcasts y unas campañas, digamos, audiovisuales bien interesantes. Y en fin, los niños y las niñas vienen haciendo, ¿cierto? Desde hace varios años, unos procesos que uno permitiría, o que en lectura, pues, de Alejandro Kusinovic, de Boaventura de Sousa y del mismo Axel Honneth, uno podría decir, bueno, hemos avanzado, ¿cierto? No solamente en la acción misma, sino que ya hay una mirada hacia lo que implica el lugar de la participación de los niños y las niñas, pero desde actores comunitarios y líderes sociales. No obstante, para la escuela esto no es todavía un tema. Ellos tienen una mirada, los profesores tienen una mirada todavía muy instrumental de la participación y se quedan como en la opinión, yo lo voy a escuchar, la voy a escuchar, pero realmente no creo que el niño tenga posibilidades de accionar frente al territorio, frente a las agendas territoriales, o pensar o decir cosas que tengan mayor impacto. No, todavía eso no, es un trabajo que creo que nos va a tomar no sé cuántos años más. Entonces, pero eso está, digamos, muy presente. Ahí creo que en términos de la participación, los niños y las niñas han logrado de alguna manera, y hablo especialmente de los promotores que son en este momento adolescentes, pero han logrado un trasegar en relación con el conocimiento del territorio. Me parece que esto es tremendamente importante porque la participación se da en clave de la vinculación del niño, de la niña, del joven con el territorio, porque finalmente ahí hay un ejercicio de ciudadanía, ¿no? Que está relacionado con lo que está pasando y con no solamente con la historia del territorio, sino con las proyecciones que se tienen en el territorio, y creo que ese conocimiento que se ha dado a través de otros procesos también. Nosotros hicimos escuelas de ciudadanía con teatro experimental, trabajamos escuelas de investigación-acción, trabajamos salidas al bosque seco tropical, bueno, en fin, son muchas estrategias que se han realizado para que estos chicos y estas chicas tengan el conocimiento, digamos, de lo que implica ser un ciudadano activo y participante de su territorio. Entonces, en este momento, pues creemos que eso ha sido importante. El rol del maestro y el educador popular, perdónenme si voy muy rápido, pero creo que es por el tiempo. No, tranquila, tranquila, que está muy interesante. El rol del maestro, bueno, entonces ahí tenemos dos grupos poblacionales distintos. Hay una red de educadores populares en los Montes de María para primera infancia, para infancia. Eso lo consolidamos desde más o menos el 2018 y son estos grupos de promotores. Y hoy en día, pues digamos, ellos tienen unos conocimientos relacionados con qué implicaciones tiene el trabajo, ¿no? El desarrollo infantil. Muy enfocados en este momento sobre la construcción de paz, sobre el desarrollo humano, las capacidades, digamos, desde este lugar de sentido. Esto lo han hecho de manera muy juiciosa los promotores, encontrando resistencias en la escuela, encontrando todavía que el trabajo con los profesores es un trabajo que nosotros hemos o pensamos, ¿cierto?, dentro de nuestras, todavía no conclusiones, pero sí dentro de los avances que hemos tenido, las discusiones y los diálogos, es que los profesores también fueron víctimas de conflicto. Los niños también, los promotores también, pero ellos tienen una mirada diferente del conflicto armado. Mientras que los profesores que ya tienen, digamos, ya tienen pues más años, el silencio entre ellos es un tema. Hay el tema, la evocación ¿no? de cuando tuvieron que salir desplazados. 11 escuelas en los Montes de María desaparecieron, entre eso, y los profesores tuvieron un desplazamiento interno. Muchos se fueron a ciudades intermedias como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, otros a Bogotá, otros pues a municipios cercanos, volvieron, pero retornar al territorio a las condiciones en las que se encuentran es muy complejo. Entonces los maestros también pues tienen una condición de víctimas y allí hay todo un trabajo que creemos que se debe realizar. Con estos niños y estas niñas con los que venimos trabajando, pues es que se han tenido varios procesos, no solamente de formación, sino de relación con el territorio y con la historia de su territorio. Entonces creo que ahí el lugar de ellos frente a su accionar en este momento es otro. Para los maestros, pues no, porque los maestros han estado muy sometidos a lo que implica el currículo, a unas condiciones, ¿no?
sortear la infraestructura, sortear, bueno, ahorita con la pandemia, la mensajería pedagógica, otras cosas. Entonces, los profesores en eso sí creemos que tienen, no sé si una desventaja, pero ahí hay una limitante muy fuerte en relación con el grupo de promotores. Si en este momento uno hiciera un diálogo con ellos, uno podría notar fácilmente que la profundidad de los promotores con respecto a la participación infantil, a la construcción de paz, bueno, a la reconciliación es mucho más fuerte, ¿cierto? Hay un lugar de sentido muy, muy interesante, pero justamente es porque esto ha tenido todo un lugar para ellos desde que están muy pequeños. Para los profesores hay silencio, hay miedo, todavía hay también un rechazo al tema, ¿no? Entonces ahí hay también que saber cómo se trabaja con ellos y ellas, porque en este momento el diplomado nos ha servido muchísimo para el reconocimiento de cuál es el lugar donde están los profes situados, pero también creemos que hay un lugar de trabajo que pues nos espera, ¿no? Nos espera fuertemente en el territorio. Creo que, bueno, que eso es básicamente un poco lo que quería contarles. Yo quisiera, voy a ver si puedo hacerlo desde acá, compartirles finalmente una, que uno de los ejercicios que hicimos de sistematización en el territorio no es una sistematización pues convencional, sino que se hace a partir de otros elementos. Entonces yo quisiera que ustedes me dijeran si esto lo escuchan. Esto es uno de los trabajos que hemos venido realizando, además de otras apuestas documentales, biodocumentales y cartillas y bueno, otras cosas. ¿Escucha? Sí, 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 Heidi. Listo, y con eso cerramos. Memorias de mi pueblo. Reliquia viva. Creación colectiva de niños, niñas y jóvenes de los Montes de María. Negro, negro, canta. Entona tu melodía. Negro, canta con seguridad como anteriormente hacías. Sí, como cuando tenías libertad allá en los Montes de María. El viejo radio del abuelo reflejaba los anhelos de todo un pueblo. El mochuelo, como himno alegórico de cargadas historias del campo, de tierra, de sabor y de Caribe, llegaban a la memoria del anciano a través de su viejo radio. Tiempos gloriosos en los que sus caderas y piernas se movían sin despreciar un vallenato, una cumbia, una hermosa dama y hasta un mullerengue. Los Montes de María, como escenario de fondo, no anhelaban un teatro, no envidiaban una caja oscura, no necesitaban un telón de fondo. El calor sofocante de mediodía y las gotas de sudor que se escapaban de los cuerpos como huyendo de las almas hacían de un improvisado escenario una de las mejores experiencias sensoriales y, si se quiere, estéticas y amorosas de toda mi vida. Como evocan los actores antes de salir al escenario, ¡mucha mierda! Expresión que busca suerte, frase alentadora y cargada de euforia para enfrentar al público. O tal vez un ritual místico que convoca y exalta a Dionisios, o qué sé yo. Los pequeños actores literalmente la rompieron. Su actuación era, por lo menos para mí, impecable. No importó el trastabilleo, la morcilla, la risa nerviosa, el sombrero olvidado antes de salir al escenario. La mierda les llovió. Tan solo era ver la cara de sus familias, de algún transeúnte que pasaba para ver qué están haciendo los pelados. Para comprender que el actor es sensible, que la técnica jamás encontrará camino si no existe ese algo que transmite, que conecta, que cuenta. Nadie les enseñó. En cambio, sentí la emoción de por lo menos 30 cuerpos y almas que lo dejaron todo en el escenario. Niños, niñas y jóvenes pertenecientes a la Organización de Población Desplazada, Étnica y Campesina de los Montes de María interpretaban al mejor estilo brechtiano, con tinte político y crítico, las historias de vida de sus abuelos, de sus padres, de ellos, el amor por el campo, por las mujeres, por los hombres, por el folclor, por el agua, la tierra, ¿sí? Por la vida. Alguna vez un extraño me dijo que el Caribe tenía su encanto, que te atrapa sin darte cuenta.
Evidentemente lo viví en cada una de las escenas que interpretaban alrededor del viejo radio, del viejo abuelo. Lo entendí en los Montes de María. Mientras el mochuelo sonaba entre escenas, añoranzas, anhelos, esperanza, lucha y defensa del territorio, elementos comunes a la narración poética e inocente que interpretaban los pueriles actores, recordé entonces la bellísima canción Nació mi poesía, de Fernando Dangond, quien majestuosamente relata como el programa de radio que escuchaba el abuelo durante la función, las historias de algún pueblo, vereda o corregimiento del Caribe, de las tradiciones y memorias que quiso arrancar la violencia. Pero hoy, en sus habitantes, permanece siempre la lucha y la resistencia. Y son ellos, los abuelos, los tíos, los padres, quienes insisten en heredar esto a los más jóvenes. Niños, niñas y jóvenes del territorio hoy hablan con sus voces. Gracias a Leonardo, Fabián, Carmen Melisa, Juanita, Heine, Giancarlo, Luis Gabriel, Leonardo, Noreilis, Eider, Pedrito, Luis Antonio y muchos más que se quedan sin mencionar. Vuelen, vuelen como en mochuelo, canten y eleven su grito de libertad. Esta vez fue el teatro para vivir, recordar y soñar, pero son esas montañas, histórica y ancestralmente suyas, las que les inspiren y permitan la permanencia digna y libre en su territorio. Bueno, pues eso es un poco lo que quería contarles hoy y no sé si tienen preguntas o no sé, comentarios. Heidi, muchas gracias por compartirnos. La verdad, muy grato poder escuchar toda esta experiencia tan maravillosa. Estaba acá tratando de tomar apuntes de algunas cosas porque digamos que desde la parte que tú nos muestras hay una reconfiguración de muchos procesos involucrados, ¿cierto? El tema de la participación con los niños es crucial, pero también esa lectura que hacen del contexto que han tenido que enfrentar los docentes, porque en el trabajo con las comunidades y especialmente con las comunidades que han sido víctimas del desplazamiento y del conflicto, como agentes externos muchas veces nos centramos es en la población y se nos olvidan o dejamos de lado esos actores que están allá tratando de mediar entre sus propias situaciones personales y la misma situación del contexto. Y para nadie es un secreto que muchos docentes, no solamente en esa región, sino en muchas regiones de nuestro país, pues han tenido que enfrentar el conflicto y el desplazamiento de una manera muy fuerte, que los ha obligado también a tomar decisiones y en muchos contextos a tener que dejar la docencia por el tema de estar expuestos al conflicto, que es quizás una parte muy fuerte de estos procesos. También hay que tener acá presente que si nosotros hacemos una reflexión frente a los contextos educativos, pues nos damos cuenta de que los contextos educativos en los que habitan las realidades de nuestros niños, pues están mediados por una cantidad de carencias en muchos aspectos, ¿cierto? No estamos hablando solamente del común como el acceso al Internet, sino también otros aspectos que están ligados a un buen acompañamiento, a tener la alimentación, ¿cierto? Que cómo llega un niño a aprender o a estar en un contexto educativo y que de pronto no tenga ni su desayuno, que no tenga su almuerzo, todos esos elementos que se convierten en factores fundamentales. Yo quiero resaltar y me parece hermoso y ojalá tuviera la oportunidad de conocer más a profundidad este proceso porque es hermoso y veo que hay todo un tema de una recopilación de una memoria. Y es muy importante que todos estos procesos queden sistematizados, ¿cierto? Que quede como, pues yo a veces sueño mucho y me atrevo a decirlo porque he tenido la oportunidad de trabajar con muchas comunidades y lo que no queda escrito, lo que no se muestra a través de una pieza audiovisual, a través de algún medio,
pues no se da a conocer de la manera que nosotros pues como en el gremio docente o como investigadores pues deseamos, ¿cierto? Marca una trascendencia el hecho de que podamos sistematizar, por ejemplo, el audio que nos acabas de compartir, que otras personas, que otras comunidades lo puedan conocer para así darse cuenta de que esa reconfiguración de esa memoria histórica y de todos esos procesos van a marcar o marcan de hecho nuevas transformaciones y que es a partir del conocer y de lo que se hizo y de lo que quizás se pueda replicar en otros contextos que vamos marcando una trascendencia importante. Yo quiero agradecerle por compartirnos esta experiencia y resaltar que acá hay una nueva construcción de una representación social en torno a la participación. Y es que eso que tú mencionas de que uno escucha que muchos docentes, uno en el gremio lo escucha, no, los niños qué van a saber de eso, o ellos cómo van a contar eso, ¿cierto? O qué van a opinar, por ejemplo, de una situación de conflicto, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a esos contextos y a esas realidades de los niños y les permitimos expresarlas, compartirlas, escuchar esa emocionalidad, nos damos cuenta de que ellos están entendiendo la situación que viven y que lo que hacen de cierta manera también es reconfigurar un nuevo imaginario en torno a, bueno, estoy en este momento, pero ¿cómo puedo aprovechar ese espacio, cierto? Entonces, los encuentros que ustedes hacen, la oportunidad que ellos están teniendo gracias al acercamiento que realizan con este proyecto, pues les está permitiendo a ellos reconfigurar un nuevo imaginario, expresar esa emocionalidad y también yo lo veo mucho desde la parte psicológica y es que les ayuda a procesar esas situaciones. El hecho de compartir una experiencia, una narración, un dibujo, un espacio, más teniendo presente las metodologías que ustedes están utilizando, pues les permite a ellos también, de cierta manera, hacer un proceso de resiliencia frente a las situaciones que viven. Entonces, me encantó muchísimo lo que nos acabas de compartir, cierto que hay unos elementos muy bonitos y que importante que menciones ese rol que tiene el maestro, porque el rol del maestro tiene que ser un maestro muy activo, pero también tenemos que ser conscientes que ser maestro también implica muchas reconfiguraciones de cómo entendemos esa realidad en la que habitamos como docente. Lo digo porque he tenido la oportunidad de trabajar en comunidades muy alejadas, con comunidades indígenas, y uno a veces se ve obligado a cambiar su propio imaginario. Decir, bueno, yo acá en la ciudad hago esto, o en tales escuelas hago esto, pero cuando me voy para allá ya no tengo internet, no hay sillas, lo que tengo en la mano es la naturaleza, no hay un libro, todo lo tengo que llevar, o sea, tengo que apropiarme de otras cosas y de otras realidades. Entonces también en este ejercicio sé que hay otras cosas que de pronto no nos alcanzase a compartir, pero que se quedan como un insumo muy valioso y pues felicitarle y las recomendaciones que ojalá puedan sistematizar toda la experiencia, un libro, una página web, algo donde puedan contarle al mundo todo ese proceso que han hecho, porque la verdad es muy bonito y a mí me da un poco de tristeza cuando me cuentan una experiencia tan maravillosa y bueno, ¿dónde queda, cierto? Que no se quede solamente en lo escrito o con el semillero, sino que la puedan multiplicar y dar a conocer. Entonces, muchas gracias por compartirnos tu ponencia y toda esta experiencia que tienes. No, muchas gracias a ustedes. No, de hecho, pues digamos el proceso de sistematización para la organización de población es étnica campesina es muy importante la sistematización porque ellos hablan dentro de sus principios del buen vivir en el territorio y del bienestar, hablan justamente del derecho a la comunicación, no como un derecho de un acceso a Internet, sino de poder tanto mencionar, hablar, exponer, contar qué ha pasado en su territorio, como la resistencia misma, las memorias de resistencia que ellos han tenido. Entonces, casi que es un principio categórico que quien acompaña procesos con la organización, pues todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay publicaciones conjuntas, hay videos, hay documentales, es decir, ahí se ha hecho un trabajo muy juicioso justamente para que ellos puedan, ¿no? Como dar a conocer, porque es que finalmente no somos nosotros como universidad quienes, claro, por supuesto, en estos temas de conciencia, de las ponencias, pues uno
uno hace estos ejercicios, pero finalmente son las comunidades, ¿no? Estos proyectos son para las comunidades y son desde las comunidades que se hacen, entonces ahí hay un trabajo bien bonito que ellos rescatan todo el tiempo para poder llevar esta voz a otros lugares, ¿no? Y eso que tú dices es muy cierto y ahí es importante ahí también tener presente, es algo pues muy, muy mío que siempre trato, por ejemplo, en el trabajo comunitario, y es que cuando nosotros hacemos revisiones de lo que se hace en torno a las comunidades, nosotros encontramos que gran parte de las situaciones están mediadas por un conflicto, la situación de violencia, por el desplazamiento, pero lo más importante no es quedarnos en lo que pasó, ¿cierto? Sino en qué herramientas, cuál es el potencial, qué encontramos que es transformador, qué ha hecho la comunidad por cambiar esa realidad, porque uno encuentra trabajos muy bonitos, pero se quedaron en el problema. Sí, yo pues desde la psicología comunitaria yo soy partidaria de que intervenimos esas situaciones, las tomamos, las reflexionamos, pero tiene que haber un corte en donde, bueno, ya ¿qué vamos a hacer después? ¿Cómo se va a transformar? Entonces, aquí hay una evidencia de que se está pensando en eso. Bueno, estamos hablando de la participación. ¿Qué es lo que trae la participación? Ah, sí, transformaciones, nuevas realidades, nuevos acontecimientos, el reconocimiento ya como sujetos de derechos, sujetos del territorio, todo ese tipo de cosas. Entonces, es muy valioso ver que el ejercicio no se queda solamente en, bueno, sí, el desplazamiento, el conflicto, lo que pasó, sino que ya está explorando otras alternativas en pro de construir nuevas cosas. Y esas nuevas cosas pues involucran a los más importantes, que son a los niños. A partir de esa nueva reconfiguración y de ese nuevo rol que ellos empiecen a construir, pues se van a tornar las posibilidades de que no se queden en lo mismo, de que sean activos, de que quieran formarse, de que quieran aprender a vivir diferente, construir nuevas perspectivas en cuanto a la vida misma en comunidad. Entonces, son muchos elementos y bueno, me quedo calladita para que a ver quién más quiere compartir. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos también a, no sé, a Leida, dos personas, no sé si a Luzaida, si quieran hablar para no por monopolizar nosotros la palabra, la profe Magda, que ayer también nos acompañó y pues que supongo que también esta investigación de Heidi nos dice mucho, a mí particularmente me dice muchísimo, pero quiero hablar después. No, pues ahora me tomo yo la palabra. Sí, por supuesto, yo creo que nos dice mucho y nos interpela mucho, porque pues bueno, uno se siente, lo deja uno como en dos estados de ánimo, ¿no? Primero pues es la alegría de que este tipo de trabajos se lleven a cabo, ¿cierto? De que se hayan movilizado tantas acciones en beneficio de las comunidades, pero pues obviamente también queda como una sensación de, pues, de tristeza, ¿no? De estos contextos que pues son tan difíciles, ¿no? Son tan complejos. Y bueno, eso pensaba y esa fue la sensación. Me gustó mucho el audio, me sentí muy conmovida de escucharlo. De verdad, casi me da ganas de llorar, pero porque pues hablaba y sintetizaba un poco pues todos esos esfuerzos, una voz hermosa que nos relataba pues toda esta experiencia y que pues obviamente quedamos con ganas de saber más. Pues me llamó la atención, pues aplaudo que el proyecto pues haya puesto su atención en las infancias, dada como las necesidades que tiene la comunidad y pues como la poca atención que se le había prestado a la población. Y también me parece pues interesante esta parte que dicen ustedes, como ese silencio que dice Heidi, que tienen los maestros, pues me dejó pensando un poco, ¿no? O sea, cómo recuperar allí esa memoria, pero cómo también recuperar esa vida, esa psiquis que tal vez está afectada y que no ha podido manifestar pues su malestar, ¿no? Y que tal vez calla por temor, obviamente que es por temor, yo creo que es por temor o porque ya
dejemos la vida atrás y pues bueno, estaba pensando una, mira que vuelvo a lo mismo, pero bueno, estaba pensando en un libro que sacó la Universidad de los Andes y que después le voy a mostrar a Heidi, que se llama Las Escrituras del Duelo y que precisamente recoge como estas experiencias, pues a partir de la literatura, tal, de diferentes tipos de duelos, pero que da pie para que podamos o se puedan hacer trabajos en donde se pueda a través de esa escritura, una escritura estratégica del duelo, íntima, autobiográfica, recuperar esos relatos que tal vez, bueno, en algún momento se compartan si ellos desean, pero que lo hagan también para ellos, ¿no? Como un ejercicio catártico de recuperación psíquica. Y pues yo he trabajado muchos años llevo trabajando un tiempo con historias de vidas de maestros, con autobiografía. Y pues en otra universidad, en la Universidad Distrital, y pues es muy duro, ¿no? También las futuras maestras llegan con unas experiencias de su infancia bastante traumáticas, bastante duras, que uno no se alcanza a imaginar. Cada vez que yo reviso la autobiografía final me toca preparar pañuelos, bueno, porque es muy fuerte, muchas historias son muy fuertes, de suma violencia, de abuso, de maltrato, y pues bueno, incluso hay algunas que me han revelado, profe, esta es la primera vez que le cuento esto a alguien y lo escribo. Entonces pienso que podría buscarse estrategias, ¿no? Como cuando uno muestra, mira, ahí este relato, devuélveme tu relato, ¿cierto? Ahí como devuelve tu relato también como esta escritura. También pues bueno, tengo algunos libros sobre poesía poesía como para mejorar, terapéutica, poesía terapéutica. Tengo un libro muy bonito, es con unos ejercicios para este proceso que pues interpela los afectos, los sentimientos, la memoria, que pues bueno, están ahí para que los charlemos un día, Heidi. Muy interesante, te felicito mucho y te admiro demasiado por este proceso que viene de años y que uno se da cuenta que no es ir a manosear la comunidad, ¿cierto? Sino que está allá, que sigue y nuevamente se plantea y se replantea y ahora qué hacemos, en qué fase va y pues bueno, te felicito de verdad, te admiro mucho. Aleida no quiere hablar, que tiene ahí la cámara encendida. Aleida puede estar teniendo mala señal. Aleida es compañera del semillero y Luzaida también. Entonces, no sé, pero Sí, a veces hay muchas ahí sale. dificultades con su internet. Entonces, Sí, ahí parece sale, que no acá pudiera quedar. sale que tiene problema de conexión. Bueno, mientras de pronto ya pueden hablar, yo, claro, lo mismo que yo creo que aquí cada profe está también exponiendo una trayectoria, ¿no? Como en qué ha venido trabajando y que ese trabajo, de alguna manera, ese trabajo con las infancias, ese trabajo en la investigación también es como una madurez profesional, lo siento yo un poco ayer escuchando a Magda y hoy a Heidi, una madurez, digamos, profesional, una apuesta política, ¿cierto? Unas apuestas por unos temas de investigación específicos con unas poblaciones específicas, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, por eso digo, claro, lo que dice Magda es muy cierto. Heidi nos interpela porque de alguna manera es como una infancia que se ha invisibilizado, es decir, en los procesos de desplazamiento, a veces en los que menos se piensa es en los niños y las niñas. Heidi bien lo señalaba, nos daría tela para cortar si habláramos del caso de las mujeres, ¿cierto? De la situación particular de las mujeres, del desplazamiento, las violencias específicas sobre sus cuerpos y bueno, la manera como terminan reconstruyendo, ¿no? Reconstruyendo la vida, el territorio, resistiendo, etcétera, ¿no? Y en este caso particular, digamos que me interpela y me llama mucho la atención de lo que propone Heidi, porque claro, o sea, uno ha estado metido en toda la línea de política pública, política para la primera infancia, para las infancias, etcétera, y todo el tiempo es el mandato del deber ser, ¿no?
el discurso de derechos, el discurso de la participación, haga por allí, haga por allá, invite a los niños, a las niñas, y uno dice, bueno, sí, eso aplica, eso digamos es un mandato, es una ganancia en términos de la teoría, ¿cierto? Y también de las prácticas, el tema de los sujetos de derecho, pero en Colombia, de verdad, cómo viven los niños y las niñas, ¿no? Y hasta qué punto todo ese mandato constitucional, todo ese tema de la teoría, permea las vivencias, permea la experiencia, permea el crecimiento y el desarrollo en últimas de las infancias, ¿no? De los niños y las niñas de carne y hueso, creo yo. Y creo que interpela porque, claro, o sea, uno sí, yo, pues HAR, todos los clásicos de la participación infantil, y uno dice, bueno, sí, y eso en términos reales, en esta sociedad colombiana, donde difícilmente nos escuchamos los adultos, hay una voz, se le permite una voz a los niños, es posible una voz de la infancia, y súmele a eso, si es posible, si es audible la voz de los niños y las niñas en una situación de conflicto armado, ¿no? Y entonces eso, ahí la situación empieza a complicarse porque dice Heidi muy ciertamente, claro, instrumentalmente uno dice, sí, niños, hablen de eso, hablen del conflicto, los vamos a escuchar, hay que participar, la infancia tiene que participar, pero uno dice, bueno, ¿y de qué va a hablar la infancia? Y eso de participar, ¿para qué? ¿Qué le va a servir a los niños y las niñas? Y en un territorio como los puso muy bien Heidi, atravesado por múltiples dinámicas del conflicto, primero, ¿qué van a decir los niños? Y segundo, ¿eso va a tener algún impacto real sobre sus vidas, la transformación de su situación? ¿Qué va a pasar ahí, no? Pero ella muy bien lo señala y dice, pero efectivamente nace más de una necesidad, ¿no? De buscar más allá de la ciudadanía moderna, de la plena ciudadanía, del discurso de los derechos infantiles, es descubrir, digamos, las formas como los niños y los niños transforman ese discurso, ¿no? Se apropian del territorio, lo que ya me parecía crucial es, o sea, porque como un niño después de un proceso de desplazamiento puede, no, debe hablar del tema que ya lo decía Magda, debe hablarlo, o sea, es necesario, esos procesos son necesarios y si se abre la posibilidad, muy bien, pero no manosear esos procesos, ¿no? Y sí, bueno, y aparte de hablar de su situación, entonces, de alguna manera, también consultarle cómo él creería que sería una situación, digamos, no sé, de restitución de derechos, de reconstrucción del territorio, de reconstruir la memoria. Creo que el audio fue muy diciente en eso, ¿no? Porque uno cree que todo se destroza, ¿no? Que en el desplazamiento como que los lazos, la solidaridad, el tejido social, todo lo que, digamos, uno medianamente conoce, se destroza. Y en ese sentido, bueno, entonces, ¿qué contarle a los niños? Creo que aquí nos remitimos a algo que decíamos ayer, uno dice, bueno, hablar o no hablar de la violencia con los niños, y uno dice, bueno, pero ¿y si ellos la viven? Es muy difícil que no tengan una opinión, que no digan, me parece que podría ser por este lado, no nos gustaría repetir esto, pensamos lo siguiente, que haya unos territorios ahí también, pues del miedo, del veto, unos territorios de las posibilidades, etcétera, ¿no? Entonces creo que Heidi nos invita a pensar muchas cosas en el terreno sobre la participación de la infancia, porque sí, claro, o sea, uno digamos, lo trabaja, ¿no? Es parte de lo que se trabaja como parte de la participación, por ejemplo, ciudadana e infantil, ¿sí? Pero uno dice, bueno, más allá del mandato, ¿qué está pasando un poco con la voz y la participación de niños y niñas, ¿no? Y más allá de los formatos de participación del Estado, que muchas veces es muy acartonado, ¿no? Es bajo los criterios que piensa el Estado que debe participar las infancias y la adolescencia. Y creo que han dado lecciones dignas de tener propias formas de participación, de opinar, de hablar, de decir, de contar, ¿no? Todo lo que les sucede como infancia y que siempre, como decimos, pues nos deja un poco mal parados como país, ¿no? Aleida tiene la mano levantada. Buenas tardes para todas. De antemano me disculpo si de pronto se me va la voz. Yo vivo en zona rural. Efectivamente, todo este proyecto, todo lo que la profe Heidi acaba de exponernos, ha sido muy interesante. Viviendo en la zona rural,
cambiando mi modo de vida hace 5 años porque vivía en Bogotá, uno puede apreciar de primera mano las grandes diferencias. Vivo en una zona de difícil acceso y es verdad, los niños sufren unos grandes impactos y cambios sociales. Ellos miran por televisión muchos derechos, muchísimos, a la recreación, a su tiempo libre, a participar, pero la realidad en las zonas rurales es muy diferente porque inclusive en los proyectos de las mismas municipales se dejan a un lado los chicos que viven distanciados de los cascos urbanos. Es como si esos derechos que tanto nos invitan y nos promueven y nos publican, solo existieran para cascos urbanos y zonas rurales. Es algo que a mí personalmente como estudiante de licenciatura y como madre me ha impactado y es como una de las cosas que digo, yo cuando ejerza mi labor, yo quiero poder implementar muchos proyectos con los chicos que estén a mi cargo para cerrar un poquito esa brecha tan grande que hay. Como ustedes ya lo expusieron y en sus palabras, hay muchos documentos, muchos donde decimos que los niños participen, que los jóvenes participen, que está fundamentado en la ley, que está decretado, que en la familia debemos velar, pero en realidad como sociedad todavía no estamos preparados, pienso yo, para esa participación y darle realmente ese lugar a los niños. Ese lugar que en cátedras y en grandes documentos legales y demás está muy bien especificado, pero no nos hemos preparado como adultos y seguimos siendo muy adultocéntricos. Cuando se hace investigación de niños, de participación en infancia, de participación de los jóvenes, casi siempre encontramos esa mirada adultocéntrica, silenciando la voz de los niños, que es muy valiosa. Cuando uno aprende a escuchar esa voz y empieza a ver con ojos de niño, pues vemos un sinnúmero de soluciones diferentes a esas problemáticas que de pronto nosotros como adultos solo vemos una o dos soluciones, pero ellos tienen una mirada enorme. Nosotros vemos vertical y ellos ven horizontal. Entonces, todo lo que la profe nos acaba de decir, pues aparte de ser muy interesante, de dejarnos muchas invitaciones, pues la verdad sí me agrada y yo creo que es deber de nosotras licenciadas, nosotros licenciados, seguir en ese proceso de darle la voz a los niños, ir formándonos, seguir formándonos y compartiendo, dar ese lugar a los niños. Entonces, muchísimas gracias y muy interesante todo esto. Heidi quiere hablar nuevamente. No, agradecerle a Leida y a Luz porque han sido claves en el proceso que hemos iniciado a trabajar en el semillero. Y ellas desde su experiencia vital alimentan muchísimo estas discusiones porque, pues como lo mencionaba Leida, viven en territorio, además en territorio también afectado por el conflicto armado. Entonces, eso también ha tenido un lugar de sentido para Leida, para Luz y por supuesto para el trabajo que hemos estado desarrollando. Entonces, agradecerles también no solamente la participación en este espacio, sino en el semillero, que ha sido clave. Y quería contarles pues también que trabajar el tema de participación infantil es tremendamente difícil porque, como les decía, desde la mirada, ¿no?, teórica, desde la normativa, esa vaina sale, ¿sí? Pero vaya y usted consulte a un niño, vaya y trabaje con las organizaciones, con los líderes, hacer negociaciones, ¿cierto? Eso es de otro orden, eso es difícil. Nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, en ciudadanías de la recuperación de prácticas, saberes, tradiciones y costumbres, por ejemplo. Porque para los niños, pues, producto del conflicto, muchos de ellos, pues, es que no tenían una relación con el territorio y entonces también nos preguntábamos cómo trabajar temas de ciudadanía y participación cuando no se es ajeno al territorio.
¿sí? Entonces eso ha sido también un tema. Y después de 7 años, hacer una ruta de trabajo de participación donde los niños y las niñas tengan voz y luego empezar a trabajar el tema de reconocimiento, eso es otro tema. Entonces uno dice, bueno, aquí vamos 7, pero yo no sé esto hasta dónde llegue, hasta dónde vaya, porque por eso es que es el compromiso con el territorio también, porque uno fácilmente podría decir, ah, bueno, pues entonces yo voy a trabajar participación en el Cauca o en Amazonía, yo qué sé. Pero es que esto lo que hace es dejar el tema en un momento en el que aún ni siquiera se han resuelto inquietudes, en el que se están haciendo negociaciones, en el que hasta ahora se están desarrollando procesos. Entonces creo que es importante mantenerse, ¿no? También, no como una figura de necesidad para el territorio, porque ahí ya los jóvenes están haciendo un trabajo excepcional, pero sí de acompañamiento, ¿no? Y de aprendizaje, por supuesto, es más lo que uno aprende cuando está en territorio que lo que uno enseña. Bueno, no sé si alguien quiera agregar algo más. La verdad creo que este es un tema bastante amplio que reconfigura una cantidad de situaciones y es muy valioso que podamos hacer la reflexión y que pues lastimosamente teníamos otras ponencias y también escuchar otras miradas. Cuando realizamos la revisión de los resúmenes habían cosas muy interesantes y pues tuvimos la oportunidad de escuchar a Heidi con esta ponencia y con todo el trabajo y que como decía Lisette, pues hay un recorrido aquí, un desarrollo profesional que ha estado marcado fuertemente por ese trabajo o por el trabajo que se hace con la comunidad. Yo creo que desde todos los campos y más desde los que nos movemos en toda la línea de las ciencias sociales y de todo este tema de la educación, pues es muy gratificante recoger el fruto de trabajos de años y de procesos y de ver que sí, sí se generan transformaciones que también nos ayudan a nosotros a reconfigurar el mismo rol como docentes, como maestros de estos procesos, porque hay un imaginario de un afán por recoger frutos y de recoger frutos, y yo me atrevo a decirlo y lo digo con mucho respeto porque hay un afán desmesurado por producción, ¿cierto? Entonces, que todo quede en un artículo, que se divulgue, listo, eso está bien, pero cuando entramos a la esencia, ¿cierto? ¿Qué fue lo que verdaderamente este proyecto y todo este proceso movió, transformó en la misma vida de los que participan, ¿cierto? Lo que nos acaba de mencionar la compañera, ¿cierto? Hay algo más profundo en la esencia de nuestro ser que estos procesos logran tocar, que nos ponen a repensar en que, como dice una estudiante mía, no, profe, es que yo soy afortunada, porque yo vivo así, así. Cuando usted me ha llevado a esa comunidad, yo me doy cuenta de que es que sí tenemos unos abismos en muchas cosas. Y el abismo que ella menciona no se trata solamente de las cosas materiales, sino de que en esos contextos a veces aprendemos más, nos tocamos más de la realidad, nos damos cuenta de que sí somos afortunados en diferentes contextos, pero que el hecho de ser afortunados nos lleva a repensarnos también en qué le puedo dar a esa comunidad, como docente, como líder social, como miembro de esa comunidad, desde el mismo rol de la mujer, porque ahora fuertemente tenemos muy posicionados el tema, pero que no se trata solamente de lo que, cómo se ha posicionado en el discurso, sino verdaderamente esas experiencias que recogemos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso mío, nosotros hemos venido trabajando en un proceso de una huerta comunitaria con una comunidad de mujeres, e inicialmente el proyecto era para 9 mujeres y terminaron 16 mujeres involucradas y todas con sus hijos. Entonces es satisfactorio uno pensar de que, bueno, teníamos este poquito de recursos, se proyectó para esto, pero no sé, se fueron motivando de tal manera que todo se multiplicó, que fue más, se beneficiaron más mujeres, ya están empoderadas, ya saber que, por ejemplo, se recolectaron fresas de esa huerta comunitaria es un gran logro. Entonces, este trabajo con las comunidades, con los niños, es un trabajo muy gratificante y que no debe perderse, que ojalá más profesionales
se den cuenta de que en el trabajo con las comunidades, con los niños, con toda esta parte educativa, pues están las posibilidades de que nosotros generemos unas transformaciones. Cuando generamos con ellos o logramos que tengan esa habilidad para evaluar la misma realidad en la que viven, estamos trabajando en que se dé ese pensamiento crítico, en que ellos mismos sean los autores y los que propongan las ideas para transformar esos contextos en los que habitan. Entonces, agradecerles por la participación, por estar aquí el día de hoy, por encontrarnos en esta mesa. No vamos a ver el hecho de que no se hayan conectado más ponentes como una dificultad, ¿no? Creo que hemos tenido la posibilidad el día de ayer y hoy de escuchar dos ponencias maravillosas que dan cuenta del profesionalismo, de la dedicación, del compromiso. De un proceso, ¿no? Sí, señora, de un proceso y sobre todo de pensarnos de que esto tiene que ser de vocación. Si esto no es por vocación, como dicen muchas personas, con estos ejercicios nosotros no nos volvemos millonarios, esa es la realidad, quizás ese no es el interés de ninguno de nosotros, nos volvemos millonarios en otros sentidos, en conocimientos, en experiencias. Le toca a uno sacar de sus recursos para ir a campo. Sí, señorita, eso es muy cierto, pero lo más gratificante es que vemos las transformaciones, vemos que ya la comunidad le pide a uno, le pide, quieren más, quieren que uno les brinde más conocimiento, que esté con ellos, que los acompañe en otros procesos. Entonces, que lo que nosotros podamos sembrar a través de la educación, del trabajo comunitario y de contemplar como en este caso lo que podemos hacer por nuestra infancia, pues que sea una posibilidad para que recojamos frutos, ¿cierto? Poquitos a mediano, a largo plazo, pero que dejamos una semillita ahí sembrada de diferentes formas que sabemos que, y se los digo pues desde la parte de la psicología, uno estas pequeñas semillas las recoge en herramientas psicológicas, en capacidad de afrontamiento de la adversidad, en capacidad de trazarse metas amplias, en capacidad en que estos niños vean de que deben estudiar, de que se deben preparar, de que asimismo tienen que valorar la tierra donde están, todo ese tipo de cosas, que obviamente pues uno sueña y yo soy muy soñadora y que uno dice, bueno, yo quiero hacer tal cosa, cuando uno va a la comunidad se da cuenta de que hay que empezar a trabajar con lo que encuentra y que lo que encuentra tiene potencial, que a veces, como dice la profe, pues necesitamos poner recursos, a veces propios, a veces de las universidades, de los investigadores, la misma comunidad se motiva porque eso pasa, pero que hay que seguir trabajando en pro de fomentar no solamente estos espacios de escucha, sino espacios en donde las comunidades puedan participar y puedan ser más conscientes de que esas transformaciones se dan a partir del empoderamiento que ellas logren. Entonces, agradecerles por este espacio, esperamos volvernos a encontrar, esperamos que de pronto ya la próxima bienal sea desde la presencialidad, ¿cierto? Que tengamos ese espacio pues de encuentro tan maravilloso y pues no sé si alguien quiere agregar algo y haríamos pues como el cierre. No, no mucho más que decir. Que Bueno. muchísimas gracias a Heidi, a Magda, por haber participado. Sí, agradecerles pues por la asistencia y si pueden prender la camarita y yo les tomo la foto, la evidencia. La del video. Sí, señorita. La de ser famosas. La de ser famosas porque después me dicen que por qué no tomé la evidencia. Bueno, a la cuenta de 1, a ver, esperemos que Magda cuadre la cámara, que le veo el dedito ahí en la cámara. 1, 2 y 3. Listo. Bueno, entonces, no, agradecerle a Lisette por el acompañamiento. Gracias por pues, también participar, ¿no? Ella sí nos estará escuchando ahí. Yo creo que sí. Ahí entrecortado. Sí, yo creo que sí nos está escuchando. Bueno, entonces, no, esperamos que nos podamos volver a encontrar en otra oportunidad. Agradecerle a Lisette por estar ahí pendiente, por estar siempre dispuesta a comunicarse conmigo, a escuchar mis llamados. A pesar de las dificultades, sí. De las dificultades, de la distancia, y bueno, esperemos que tengamos la oportunidad de conocernos en algún momento ya de manera personal y no solamente por WhatsApp y aquí por Meet.
Entonces, Sí, muchas sí. gracias. Muchas gracias, profe, y un abracito. Bueno, que Y estén un muy abrazo bien. para todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Chao, Un chao. Nos abrazo. estamos Chao. hablando. Gracias.